Hola, hoy vamos a seguir con la elaboración del proyecto de trabajo de grado. Ya estamos revisando la última fase del capítulo de metodología que corresponde a las técnicas de recolección de la información y a los instrumentos de lo mismo. Bueno, en este sentido, lo primero que vamos a entender es que es una técnica de recolección de la información y corresponde a todos aquellos procedimientos que nos van a permitir tomar todas las variables de nuestro objeto de estudio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Generalmente, en investigaciones cuantitativas, nosotros siempre utilizamos tres mecanismos que corresponden a la encuesta, la entrevista o la observación directa. También dentro de estos, pues podemos encontrar diferentes tipos de formularios para encontrar información, pero básicamente, principalmente son estos los elementos que se utilizan. La encuesta son una serie de preguntas que se han sistematizado para realizar una variable de estudio. No necesariamente necesitamos tener contacto directo con el entrevistado. Lo podemos hacer de manera virtual a través de formularios que se encuentran alojados en la red o en algún dispositivo electrónico, o lo podemos hacer también de forma directa en una forma física a través de hojas impresas. El siguiente es una entrevista y corresponde la entrevista ya a una situación en la cual tanto el investigador como el entrevistado sostienen una conversación en donde hay un intercambio de ideas u opiniones o definitivamente se conoce qué es lo que tiene que decir nuestro investigado sobre el objeto de estudio. Usualmente, cuando nosotros hacemos desarrollos de prototipos, estos elementos se utilizan simplemente para levantar requerimientos. No son camisa de fuerza como pueden ocurrir en otro tipo de estudios, como estudios que son más de mercadeo o estudios más de satisfacción de cliente. En este caso, nosotros utilizamos más lo que es la observación directa y es mirar cómo se comporta la variable de estudio dentro de nuestro diseño experimental o de la situación particular que nosotros hemos determinado. ¿Cómo lo hacemos? Desde el punto de vista electrónico, usualmente lo que usamos nosotros son sensores o equipos. Esos sensores nos detectan las variables y las transforman en una señal eléctrica que debemos acondicionar dentro de nuestro sistema para que se vuelvan los valores representativos de la variable. Entonces ahí hay un proceso de transformación energético en el cual esa variable, que generalmente es una variable física, se convierte en un nivel eléctrico básicamente relacionado con corriente o voltaje. Y finalmente ya dentro de nuestro sistema de adecuación de la señal, lo vamos a convertir en un valor numérico que va a almacenarse dentro, bien sea de una base de datos o bien sea de un sistema de desarrollo. De igual forma, cuando no necesitamos estar todo el tiempo realizando esta toma de datos, nosotros utilizamos unos equipos especializados calibrados que nos permitan medir las variables. Estos elementos generalmente de por sí ya vienen calibrados, pero siempre es bueno tener un patrón con el cual vamos a comparar que las medidas son confiables. Dentro de nuestro documento debemos de colocar tanto para los sensores como para los equipos cómo funcionan, es decir, el principio de funcionamiento. Todas esas leyes y propiedades que demuestran cómo está funcionando cada uno de estos elementos, en donde vemos cómo esos materiales con los que se han desarrollado permiten efectivamente medir la variable que nosotros estamos buscando. Como vemos en la diapositiva, los sensores pueden ser de diferentes características, como magnéticos, ópticos, químicos, de radiación, térmicos, mecánicos, eléctricos. Todos realizan un proceso de transformación energética. Dentro del documento
es muy importante demostrar que la técnica que estamos usando, bien sea la encuesta, la entrevista o la observación directa a través de unos sensores u equipos, es válida y es confiable. La validez permite determinar una correspondencia entre la definición operativa y la definición nominal de las variables. Es decir, que recordemos que la definición operativa significa el significado de la variable, mientras que la nominal es cómo la voy a medir y cuáles son esas unidades. Entonces, básicamente nos devolvemos al capítulo de definición de variables o definición de conceptos, leemos cómo definimos operativamente la variable, cómo la definimos normalmente, nominalmente, y en esa definición nominal se encuentra en qué unidades voy a medir y con qué instrumento, y perdón, con qué técnica, con qué equipo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar, pues obviamente, que el equipo nos permita medir la variable que estamos buscando. No podemos nosotros entrar a medir una variable, por ejemplo, temperatura, utilizando un sensor que no sea de temperatura. Y aquí voy a ser un poco más profundo o más detallado en esto. Nosotros podemos medir la variable temperatura, digamos, con un sensor análogo basado en el movimiento del mercurio y su comportamiento, pero muy probablemente si queremos variaciones muy sutiles, este equipo no nos va a servir. Por lo tanto, en la validez tenemos que asegurar que tanto el equipo como su escala de medición sirva para la variable que nosotros queremos determinar en las escalas que nosotros la queremos determinar. La confiabilidad tiene relación con la repetibilidad en la medición. Es decir, que si yo voy a utilizar ya el equipo que es seleccionado o el sensor que es seleccionado, si yo hago una primera medición me va a arrojar un valor y si yo hago 100 mediciones me va a arrojar siempre el mismo valor. Si en las 100 mediciones yo tengo valores diferentes o muy alejados, entonces mi equipo no es confiable. Por lo tanto, tengo que conseguir un nuevo equipo que sea capaz de realizarme de manera confiable dichas mediciones. En esta parte del documento, además de decir cuál de las posibilidades de las técnicas, encuesta, entrevista o observación voy a utilizar, también debo decir que si estoy trabajando con observación directa, qué sensores o equipos voy a utilizar y qué tan válidos y confiables son. Una vez nosotros tengamos esta información, pasamos a los instrumentos de recolección de la información. Es simplemente el instrumento metodológico en donde vamos a registrar todos los datos que hemos tomado con nuestros sensores. Es decir, si tenemos un sensor conectado, ¿hacia dónde va a enviar la información? Entonces, muchas veces vamos a tener que aquí tener en cuenta si vamos a trabajar una base de datos, si nuestro sistema realiza un archivo plano o si estamos ante un equipo y no un sensor que podemos tener acoplado, digamos, a un microcontrolador o cualquier otro circuito embebido, entonces nosotros podemos utilizar desde la observación un repositorio que puede ser un archivo plano en Excel o simplemente lo anotamos en unos cuadernillos de registros con unos campos que nos permitan mantener la información, como por ejemplo la fecha en que se realizó la medición, la variable, el valor y las unidades. También puede hacerse de manera eh, de orientación a la web en algún repositorio al cual podemos acceder de manera cableada o de manera inalámbrica. Entonces, en este capítulo de instrumentos de recolección de la información, tenemos que especificar exactamente dónde vamos a almacenar nuestros datos y cómo vamos a asegurar que nuestros datos no se pierdan y que los podemos acceder de manera confiable en un futuro. No siendo más esta parte de los capítulos, me despido. Hemos acabado
el capítulo 3 correspondiente a la metodología y ya podemos empezar con nuestro capítulo 4 correspondiente a recursos.